Bienvenidos todos a este nuevo podcast. Soy Jania y me encuentro con Citlali. Hola a todos, ¿están listos para escuchar otra de nuestras historias anónimas? Me alegra tenerte de nuevo aquí para narrar contigo esta historia. El día de hoy, en Relatos Anónimos, nos enviaron una historia el cual es titulado El fantasma sin cabeza. Este relato nos cuenta que cuando Javier era muy joven tuvo que dejar su pueblo, ya que su padre y él tenían constantes discusiones por la manera en que bebía y la forma en cómo trataba a su madre. Cuando Javier era pequeño, él se asustaba cuando su padre tomaba y se ponía muy agresivo. Una noche el padre de Javier volvió a beber como era de costumbre y comenzó a gritarle a su madre, después le soltó un golpe. Javier no se pudo contener y fue tras de él y lo golpeó. Su madre, en lugar de ponerse del lado de Javier, le dijo que se fuera de inmediato del pueblo y le pidió que se fuera a casa de su tía en Guadalajara. Llegó en la madrugada a casa de su tía Alicia. Ella vivía muy cerca de la estación del ferrocarril de Guadalajara. El esposo de su tía le dijo que trabajaba en la estación del ferrocarril. Era cierto que Javier no tenía edad para ingresar, pero él hablaría con su jefe para ver qué podían hacer por él. Al principio Javier entró como ayudante de todos los trabajadores. En cuanto Javier cumplió los 18 años, su tío hizo los trámites correspondientes para que él entrara formalmente como trabajador del ferrocarril. Una noche Javier se fue como a la 1 de la mañana de la estación del ferrocarril. Vio una sombra que se movía detrás de un árbol. Javier iba un poco ebrio y pensó que era producto de su imaginación. Iba rumbo a la salida por la rampa cuando algo lo motivó a voltear hacia atrás. En el andén vio de nuevo esa sombra que se escurría entre los pilares. Se quedó durante unos instantes atento para ver con más claridad lo que se movía entre los muros. Algo ocurrió y fue hacia la parte más oscura de la estación. Observó durante un poco más sin lograr verlo. Al día siguiente, Javier, después de que terminó su jornada de trabajo, fue con José, el encargado del almacén. Él era la persona que estaba en el día o en la noche según su horario, y le preguntó si alguna vez había visto algo extraño en el patio de la estación. Él se le quedó viendo sin responder a su pregunta. Enseguida le dijo, yo también lo había visto. Le respondió que sí. Por eso le estaba preguntando. José le dijo que después de que pasa la medianoche es cuando esa cosa se ve, principalmente en la parte de los andenes. Añadió que él también había tratado de investigar si pertenecía a algún alma que hubiese muerto ahí, pero hasta ahora no sabía nada. Él se fue de la estación con la premisa de que al menos no estaba loco y que había alguien más que coincidía con él. Ese día se preparó porque tenía una salida a la Ciudad de México. Llegó a la estación a las 7 de la noche. Hizo todos los protocolos de revisión antes de salir, ya que el médico revisaba la presión de cada trabajador antes de partir. Si la presión arterial no se encontraba bien, el compañero no salía de viaje. Se dispuso a asear el vagón que le correspondía. Faltaba más de 2 horas para que el tren partiera. En cuanto ingresó al vagón, vio con claridad cómo una persona se metía al baño. Se fue directamente para decirle que no lo podía usar, y es que en ocasiones los indigentes del lugar se metían a hacer sus necesidades. Tocó molesto la puerta cuando vio que nadie respondió a su llamado. Abrió la puerta con su llave, pero al interior del baño no había nadie. Estaba seguro de haber visto una persona que corrió hacia ese lugar. Fue por demás que revisó en todo el vagón y no encontró a nadie. Durante su trayecto a la Ciudad de México, después de atender a cada uno de los pasajeros,
y realizar sus actividades, se fue un rato a la parte de atrás del vagón a observar el paisaje. Aunque estaba un poco oscuro, con la poca luz de la luna era posible disfrutar de la naturaleza. Después de unos minutos se acercó a él Juan, su compañero de viaje, y le preguntó que si no había visto nada extraño en su vagón. De inmediato él le respondió que sí, a lo que su compañero continuó diciéndole que no era la primera vez que le pasaba. Ya en otras ocasiones, únicamente cuando tenían viaje a la Ciudad de México, era cuando sucedía eso. Le dijo que veía a un hombre de extrema delgadez y con color muy pálido. Lo veía fijamente y se despedía de él, diciéndole adiós con la mano. Ha preguntado a otros compañeros sobre él, pero nadie dice haberlo visto, hasta que le preguntó a Javier y coincidieron en lo mismo. Era la primera vez en que Javier viajaba con su compañero Juan. Se quedaron un rato conversando y después se fueron a descansar antes de llegar a la siguiente estación. Poco después Javier se fue quedando dormido hasta que hubo un momento en el que escuchó que alguien pronunciaba su nombre. Se despertó abruptamente y se quedó atento por un instante, tratando de comprender lo que sucedía. Javier pensó que alguno de los pasajeros estaba solicitando su servicio. Se levantó y caminó por el pasillo buscando a la persona que quería su ayuda, pero todos los pasajeros permanecían dormidos, a excepción de uno que otro que trataba de ver algo a través de la oscuridad. Se regresó a su asiento, esta vez ya no podía dormir, así que estuvo alerta a cualquier ruido de... Se regresó a su asiento, esta vez ya no pudo dormir. Estuvo alerta a cualquier ruido. De pronto escuchó con claridad que alguien pronunciaba su nombre de nuevo, y ya no le quedó la menor duda de que alguien le había hablado. Después de lo ocurrido, no volvió a escuchar nada. El tren emitió el clásico pitido de que se encontraban a punto de llegar a uno de los poblados. Aunque era de noche, los vendedores no faltaban en el andén. Javier se acercó a una de las vendedoras para comprarse un chocolate caliente. Cuando le estaba pagando, vio una sombra que caminaba a través de la vía, en sentido contrario del rumbo que tenía el tren. Ni siquiera esperó el cambio, se encaminó hacia esa parte de la vía, pero cuando llegó al lugar, la sombra había desaparecido. El viaje de regreso estuvo sin contratiempos. Llegaron a Guadalajara por la noche. Era necesario esperar a que todos los pasajeros se fueran, así era como Javier podía limpiar todo el vagón. Cuando Javier se encontraba limpiando el baño, le cerraron la puerta por fuera. Intentó abrirla sin poder conseguirlo, gritó muy fuerte hasta que Juan llegó a abrirla. Le dijo que no le había gustado que lo encerraran en el baño. Él se mostró extrañado y le dijo que él solo había entrado al vagón para que se fueran juntos. Javier le comentó a Juan que no tenía la menor idea de quién pudo hacerle eso. Por fortuna él pasó por ahí y si no se hubiese quedado ahí toda la noche en ese lugar. Se fueron juntos y mientras cruzaban las vías Javier pudo ver de nuevo a esa sombra que se movía con rapidez. Juan también pudo ver lo mismo y sintieron miedo, ya que eran casi las 11 de la noche y la estación se encontraba vacía y oscura. Se alcanzaba a ver una ligera niebla solo al fondo. En el almacén se escuchaba la música que tenía en la radio. Lo que sea que estaba en la estación se detuvo. Lo supieron porque dejaron de oír el ruido de los pies al pisar las piedras sueltas. Se quedaron parados sin saber cómo reaccionar, pero notaron que la sombra comenzó a moverse hacia el lugar en donde ellos se encontraban. Javier y Juan no se quedaron a averiguar qué sucedía. Corrieron hacia el almacén, ahí se metieron con Félix. Cuando él los vio les dijo de broma que si habían visto al diablo, a lo que ellos respondieron, quizás sí era. Félix cambió su risa al verlos tan asustados y les dijo que tuvieran mucho cuidado. Él llevaba varios años trabajando en el turno de la noche y había visto de todo, pero prefería callarse para que no se fueran a burlar de él.
Se sentaron al lado de Félix. Cuando vio su interés, comenzó a decirles que hace varios años conoció a otro compañero de trabajo. Al igual que ellos, él también salía de viaje. Les dio su nombre y sus características físicas. Se llamaba Rogelio. Le dijo que no lo conocía. Juan trató de recordarlo. Dijo que quizás a él le había tocado salir con él en algún viaje. Félix continuó diciendo que él había llegado a ser conductor de ferrocarril, y no precisamente porque manejara el tren, sino porque así se lo decían a los que alcanzaban un rango más alto en el escalón del ferrocarril. Él se encargaba de supervisar a los empleados como Juan y él, de que cumpliera con el horario y con el trabajo correspondiente. De cierta manera, él era responsable de que todo saliera bien durante un viaje. Félix les dijo que Rogelio siempre fue una persona responsable y atenta a su trabajo. El uniforme lo usaba de manera impecable hasta que en una ocasión tuvo una situación familiar que lo llevó al borde de la locura. Félix les dijo que no sabía con exactitud si realmente lo que lo desquició fue porque su esposa lo dejó, o quizás hubo otra razón más fuerte. Eso no lo supo con certeza. El asunto es que al perder la cordura, él descuidó por completo su imagen y su trabajo. Fue necesario darlo de baja. Cuando eso ocurrió, el sindicato trató de hacer algo por él, pero Félix no supo lo que lograron solucionar. A los pocos días se le comenzó a ver en la estación como un indigente. Cada día llegaba a la misma hora, a las 7 de la mañana, como si en su mente aún quedase un poco de conciencia respecto a su trabajo, porque esa era su hora de entrada. Caminaba de un lado hacia el otro por las vías del tren. Cuando uno de los trenes llegaba, se ponía en el andén y se quedaba parado todo el tiempo en el que los pasajeros subían o bajaban. Era su manera de creer que aún continuaba trabajando. Su compañero Félix continuó diciendo que todos se acostumbraron a verlo cotidianamente. No sabía dónde se iba por las noches porque Félix trabajaba de noche y no lo veía. Una mañana muy temprano, uno de los trabajadores que realizaba su labor en uno de los vagones se encontró con la escalofriante escena. Había un cadáver a un lado del vagón, pero solo estaba su cuerpo. No tenía cabeza. Las autoridades llegaron y le hicieron los análisis pertinentes. Fue cuando se supo que se trataba de Rogelio. Buscaron minuciosamente por toda la estación su cabeza sin lograr encontrarla. Con el paso de los días, alguien reportó que en la estación de Tequila habían encontrado una cabeza. Era la de Rogelio. Por más indagaciones que se hicieron, no fue posible determinar cómo sucedieron los hechos, porque su cabeza había aparecido tan lejos, y cuál había sido el móvil del asesinato. Félix les dijo que la primera vez que él comenzó a ver hechos extraños en el patio de la estación fue una noche que había llegado mercancía. Se encontraba junto con otro compañero descargando los insumos. Habían pasado solo 2 días de aquel encuentro triste del cadáver. Él vio una sombra que se movía entre la oscuridad. Esa ocasión eran después de las 11 de la noche. Desde ese día vio a alguien que se escurría entre la oscuridad. Nunca pudo verlo bajo la luz, por eso no supo de quién se trataba, pero casi tiene la certeza de que era él. Félix siguió diciendo que aún su espíritu vagaba en la estación, solo se le veía por las noches. A él nunca le ha hecho nada. Sin embargo, a otros compañeros dicen que cuando se encontraban con la sombra en la oscuridad, sentían como si una cuerda atravesada en el cuello comenzara a asfixiarlos. Luchaban contra lo que sentían sin poder quitarse esa sensación. Él le preguntó a Félix que qué sucedió con la cabeza de Rogelio. Él le dijo que cuando lo encontraron en otra estación del ferrocarril, trataron de juntarla con su cuerpo, pero no supo explicarle cuál fue el motivo por el cual no se logró. Se ha corrido el rumor de que su alma no
no ha descansado por la manera en que lo mataron y porque su cadáver quedó sin cabeza. Félix les dijo que era mejor alejarse de su alma, porque si no había logrado lastimar a nadie, eso no significaba que nunca fuese a ocurrir algo. Lo más seguro era alejarse inmediatamente del espíritu. Incluso dijo que quizás ni siquiera pudiese tratarse de él, sino de algún demonio que tomó su alma. Félix bajó un poco el tono de su voz para decir que quizás ya ni siquiera el espíritu de Rogelio. Por eso era mejor que tuvieran mucho cuidado, y si ya lo estaban viendo con cierta frecuencia, era mejor llevar con ellos un rosario o un crucifijo por si las dudas. Se despidieron de Félix y José y salieron de la estación por el lado de la rampa. No pudieron negar que tenían un poco de miedo. Ya pasaba de la medianoche. Los dos voltearon a todos lados con miedo de que la sombra los fuera a seguir. No habían dado más que algunos pasos cuando escucharon un ruido, como el sonido de los pies que pisan la grava. La evidencia de que alguien rondaba por ahí era clara, pero no lograron ver a nadie. José y él avanzaron con más rapidez. Estaban a punto de llegar a la salida de la rampa de la estación cuando vio que su amigo cayó al suelo y de pronto comenzó a arrastrarlo una fuerza, porque no lograba ver a nadie. Se lo llevó hasta la parte oscura de la estación. En ese lugar había varios árboles frondosos que impedían el paso de la luz de la luna. José gritaba desesperado, le pedía ayuda y él no sabía qué hacer. Sentía que si se acercaba al lugar, a él también le pasaría lo mismo que su amigo. Corrió hacia el almacén y le dijo a Félix que lo apoyara a auxiliar a su amigo. Él no lo dudó, aunque ya era un hombre de edad avanzada, tomó un cuchillo y fue detrás de él. José aún continuaba luchando contra ese ser siniestro. Se escuchaban sus gritos desesperados. En cuanto llegaron al lugar, Félix alumbró el espacio con una lámpara de mano. Fue la primera vez que vio a ese ente. Su cuerpo se veía fornido, era de gran estatura, pero no tenía cabeza. Estaba ahorcando a su amigo con una cuerda. Él luchaba con sus manos, tratando de quitársela, pero la fuerza de ese ser era más que la de cualquier ser humano. No sé cómo pudo recordar las palabras de Félix, que le habló de un rosario o de un Cristo. Buscó entre su mochila, allí traía un rosario tejido que le habían dado durante el viaje. Lo sacó y se lo mostró al ente, pero él quedó inmutable ante el hecho. No sirvió de nada. Fueron unos instantes en los que vio cómo se les diluía la vida a cada uno de sus compañeros. Se acercó y recogió el cuchillo que Félix había tirado y sin pensarlo se lo clavó en algún lugar que podría estar el corazón. El ser se desvaneció, solo sintió como una ráfaga de viento helado. Sus amigos quedaron tirados en el suelo. Se acercó para auxiliarlos. Por fortuna aún tenían vida. José era el que se encontraba muy mal. Fue necesario llevarlo al médico de la estación. Con las atenciones que le dieron pudo estar bien. Sin embargo, en su cuello quedó la marca de la soga que la estaba ahorcando. Quedó con mucho temor con lo ocurrido. Creo que ese ser siniestro que vieron no solo era el alma errante de Rogelio, sino que su cuerpo era utilizado por un demonio. Otros compañeros dicen que ellos escuchaban o veían las sombras sin que los lastimara. Pero él ya no se confió. Trató de salir por la entrada principal de la estación del ferrocarril. Creo que era más seguro.
Todavía hay compañeros que dicen que ese ser ronda en el patio de la estación, entre los vagones y entre las vías del tren. En ocasiones se escucha el crujir de las ramas secas cuando las pisan, así como movimiento entre la oscuridad, pero sale de inmediato. Dicen que hasta en la actualidad todavía ronda el espíritu del decapitado.